Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo vas a poder chatear con tus documentos gracias a RAG, que es una técnica muy valiosa gracias a la IA, pero sobre todo lo que nos vamos a remarcar en este vídeo es cómo puedes hacerlo incluso tú, sin tener un nivel técnico. Y es gracias a una aplicación de desarrollo que se llama Diffy, que es en la que vamos a ver hoy, en la que estamos ahora mismo, y sobre todo por qué puede prevalecer frente a otras, como N8N, que al fin y al cabo es la que más está de moda, para la gente que sea técnica la conocerá. Pero yo he descubierto desde hace tiempo en la empresa en la que estoy trabajando una plataforma que es esta, Diffy, que es muy interesante para desarrollar RAG, pero sobre todo por el tema de que es muy básica. Es muy básica. Hombre, si quieres hacerlo bien vas a tener que tener conocimientos técnicos, pero yo creo que cualquier persona puede, gracias a esta aplicación, chatear con sus documentos. Entonces, vamos a explicar un ejemplo de solución que yo he hecho para explicarla y para que veamos qué es esto de RAG, para quien no sabe qué es y cuando lo entienda vea lo potente que puede ser para cualquier tipo de empresa que tenga muchos documentos. Yo en este ejemplo lo vamos a hacer de documentos legales, pero no tiene por qué ser documentos legales, puede ser cualquier documento de tu empresa que siempre tienes que estar continuamente consultando, muy extensos, muy largos, te lleva mucho tiempo y aquí es como un chat en el que tú vas a poder chatear con el documento, le mandas preguntas y este RAG, que es como se llama esta arquitectura de ella, nos va a ayudar a recuperar la respuesta. Entonces, vamos a explicar primero con el iPad, que lo tengo por aquí, vamos a hacer primero una explicación, un dibujo de cómo funciona la arquitectura de RAG para la gente que no sea técnica y lo pueda entender mejor. Y luego ya nos vamos a venir aquí a Diffy y voy a enseñar el ejemplo, que al fin y al cabo en la práctica es donde mejor se ve, pero quiero un poquito de la teoría de cómo es el funcionamiento del RAG, porque así yo creo que lo vamos a entender mucho mejor todos y ahí ya vemos qué es lo que tenemos aquí en Diffy y cómo lo es. Vale, entonces, como decía, para que se entienda, vamos a hacer una explicación, bueno, una estructura, un esquema muy rápido de cómo sería la función del RAG, que al fin y al cabo, para que lo entendamos todos, es chatear con nuestros documentos. Pero claro, ¿cómo funciona eso por dentro? Pues muy resumidamente. Vamos a ver que esto parte de una base de conocimiento. El RAG siempre parte de una base de conocimiento. Entonces, vamos a imaginarnos que esta cajita es nuestra base de conocimiento. En la base de conocimiento, en nuestro caso, va a haber documentos legales, pero bueno, no tienen por qué ser documentos, pueden ser imágenes, presentaciones, normalmente suelen ser textos, suelen ser documentos PDFs, pero pueden ser cualquier cosa, y no tienen por qué ser textos legales. En este caso son textos legales porque es el ejemplo que vamos a ver y el que he desarrollado, pero podría ser incluso archivos privados de la empresa, cualquier tipo de documento, registros. No tiene por qué ser todo legal. Yo digo el ejemplo en este caso para leyes legales porque suelen ser documentos muy extensos, mucha letra, mucha chicha al fin y al cabo. Entonces creo que es donde más ayudan los RAGs. Pero bueno, lo que decía, aquí puede haber cuantos queramos, no tiene por qué ser que tenga un límite. Eso es, en cuanto nosotros queramos y se puede ir actualizando, no hay problema ninguno. Entonces lo que decía, aquí haría pues muchos documentos. Muchos. En este caso nosotros tenemos 5 o 6, pero porque es el ejemplo para que se vea rápido, pero bueno, aquí podría haber muchísimos. Vale, esto va a ser nuestra base de conocimiento. Entonces esta base de conocimiento, que al fin y al cabo es como si fuera nuestra base de datos del RAG, es donde se va a consultar cada vez que hagamos cada vez que hagamos una pregunta. Entonces, para que se entienda, lo voy a poner aquí. Vamos a ver que nosotros lanzamos una pregunta, ¿no? Lanzamos una pregunta, vale. Por ejemplo, quiero que me digas cuáles son las infracciones más graves que se pueden cometer y las multas de esas infracciones, según la ley que nosotros queramos consultar o la normativa, por ejemplo. Entonces, ponemos esa pregunta, vamos a mandarla al RAG y lo primero que va a hacer esa pregunta va a ir a a buscar dentro de todos esos documentos que tenemos en nuestra base de conocimiento cuál es el trozo de texto de todos estos PDFs, ya digo, pueden ser cientos, miles, que más se adecua para dar la respuesta. Una vez la encuentre, va a devolver varios trozos. No, lo bueno del RAG es que al dividir todo en chunks son trocitos, luego lo veremos, esos trocitos lo que hacen es que sea más fácil recuperar la pregunta exacta, en vez de tener que consultar todo el PDF. Entonces, cuando encuentra los trocitos que más se parecen para la pregunta que nosotros hemos mandado, esos trocitos se los manda a un LLM. Un LLM, la IA en este caso, como puede ser pues cualquier tipo. Si no es de OpenAI, si no es un GPT-4o, pues puede ser otra cualquiera de Google, Anthropic, eso da igual. En nuestro caso nosotros vamos a hacer una de
de OpenAI, un GPT-4 mini, pero bueno, daría igual, porque al fin y al cabo no requerimos de mucha inteligencia de la IA. La IA es un medio para que nos dé la respuesta, pero no queremos tampoco una IA muy potente, no haya falta, porque no queremos potencia de la IA, sino es un medio para que nos formule y genere una respuesta. Entonces, vamos a ver qué está. Voy a hacer aquí como si fuera nuestra IA un robot. Entonces este LLM va a tener un prompt y ese prompt por dentro nosotros le vamos a poner: quiero que cuando recibas estas preguntas, esta pregunta y estos trocitos de texto para responder la pregunta, con los trocitos me das la respuesta. Entonces, una vez lo haga, va a ir ya al nodo de salida. Muy sencillo, esto tiene más cosas por el medio, pero muy sencillo. Entonces, en este nodo de salida va a ser donde va a dar nuestra respuesta. Y ya estaría. Ese es el funcionamiento muy rápido y muy explicado a bajo nivel. Ahora lo vamos a ver un poco más alto nivel, pero es: mandamos pregunta, esa pregunta va a la base de conocimiento y ve todos los documentos que tenemos. En base a la pregunta que hicimos, busca los trozos de texto donde están posiblemente nuestra respuesta. Según como configuremos 6 trozos, 7 trozos, 8 trozos de todos los PDFs, los mejores, les da como una puntuación, como un score. Y en base a esa puntuación, pues se fija los que tienen más puntuación y de ahí formula la respuesta que le manda a, vamos a llamarle IA en vez de LM para que nos entendamos todos, a la IA. Y esta IA lo que hace es formular una respuesta y nos saca la respuesta. Y así ya sería el funcionamiento del RAG. Muy básico. Ahora lo vamos a ir a ver ya DeFi y se va a entender mucho mejor. Pero quería hacer esto pues para que se entendiera un poquito lo que es el RAG. Para el que esté de cero y no sabe absolutamente nada. Vale, pues esta sería la interfaz de DeFi. Vamos a explicar primero cómo funciona DeFi respecto a otras plataformas, pero bueno, seguramente estaréis viendo pixelado alguno de los proyectos que tengo ahora mismo porque aún no se han lanzado, son privados, entonces vamos a fijarnos solo en estos que son el ejemplo que he desarrollado para este vídeo y para que lo podamos entender. Pero bueno, antes de meternos en esto, vamos a explicar un poco cómo funciona DeFi. DeFi es muy parecido a N8N. Para quien no conozca qué es N8N, N8N, que lo tenemos por aquí, es una plataforma muy conocida, que es desde donde se desarrollan agentes de IA, incluso RAGs, cualquier tipo de chat y de chatbot, gracias a la IA. Pero ¿qué pasa? N8N yo creo que tiene un pie del que cojea, que es para desarrollar RAGs, que cuando tienes que hacer ya cosas muy avanzadas, o no cosas muy avanzadas, sino cosas sencillas, N8N pone bastantes complicaciones. Entonces, se puede hacer, pero creo que DeFi lo simplifica todo. ¿Por qué? Nos vamos a volver a DeFi y si vemos aquí en DeFi, nosotros podemos crear un chatbot, un agente. Si le damos aquí a crear desde cero, vemos que DeFi nos puede dejar crear cualquier cosa. Un agente, simplemente un chatbot, adjuntarle una IA y poder hablar con esa IA y probar cosas, pero lo más potente de DeFi es esto, el flujo de chat y el flujo de trabajo, el chat flow, el workflow. En nuestro caso, vamos a hacer un workflow, que es lo que he desarrollado, porque el chat flow no nos permite luego, cuando tengamos desarrollado ese RAG, poder tener la interfaz que nosotros queramos y poner el chat como nosotros queramos. Entonces, vamos a hacer mejor workflow, porque el workflow, luego lo entenderéis, el workflow lo que nos permite es que una vez desarrollemos el RAG y luego se lo demos a la use una empresa, a un cliente, nosotros lo vamos a poder configurar luego como queramos, con código, obviamente, pero nos da totalmente más libertad y más comodidad en el desarrollo. Entonces, vamos a ver cómo funciona el workflow. Entonces, como decía, vamos a ver primero, existen diferentes técnicas de rack, pero nosotros vamos a ver el flujo base, que es muy parecido al que enseñé en el esquema del iPad, solo que aquí montado, y luego vamos a ver también el RAG, pero Query Expansion, que es una técnica de RAG que ayuda a mejorar muchísimo también lo que es la calidad de las respuestas. Luego veremos cómo funciona, pero vamos a ver primero el flujo base. Antes de irme al flujo base, vamos a ver lo del base de conocimiento que contaba y vamos a ver los PDFs que vamos a probar. Entonces, si vamos aquí a conocimiento, yo ya tengo creado una base de conocimiento que se llama leyes y normativas. Si entramos aquí en leyes y normativas, yo tengo adjuntado Ordenanza Urbanística de Ourense, la Ley de Suelo de Galicia, del País Vasco, la Ley de Urbanismo de Cataluña, la Ley de Suelo de España. O sea, creo que ya podéis ver por dónde va este RAG. La cosa de este RAG, vamos a probarlo como si fuera, por ejemplo, para empresas de construcción, estudios de arquitectura,
que tienen muchísima fragmentación de normativas, muchísima que consultar y al fin y al cabo les da muchos dolores de cabeza. Entonces nosotros lo que podemos hacer gracias a esto es sacar todos los documentos que a ellos les interese. Yo he cogido aquí 5 o 6, pero se podrían coger los de toda España, los de todas las comunidades, todo lo que te imaginas. O sea, muchísimo. Aquí, al haber solo 5 documentos, pues no merecería la pena. Para 5 documentos no haces un RAG. Pero es para poder explicarlo así muy rápidamente y que se vea. Pero esto sería una barbaridad porque podríamos adjuntar lo que nosotros quisiéramos. Entonces, hay una cosa muy buena que tiene Diffie, que nosotros mediante interfaz, la cosa de Diffie, porque es tan fácil, es que se puede hacer todo desde interfaz. No hace falta tampoco, obviamente hay que saber de código, pero no hace falta ser muy técnico si entiendes cómo funciona RAG y cómo funciona Diffie para poder construirte tu propio RAG. Entonces, yo le he metido estos PDFs, como decía, y cada PDF lo bueno que tiene Diffie es que tú le puedes asociar metadatos. Entonces, al asociarle metadatos, por ejemplo, le puedes decir que este PDF es de Orense, le puedes poner otro metadato que se llama ley y el nombre oficial de la ley. Luego veréis para qué sirven estos metadatos. El de Galicia igual, Galicia y el nombre de la ley. Vale, como veis, aquí hay muchos fragmentos, 307 fragmentos. Si leéis podéis ver qué es el contenido de ese PDF. Lo tengo por aquí abierto. Si lo veis, pues sería aquí 88 páginas. Vale, pues lo que hace el RAG, una vez tú metes los PDFs en la base de conocimiento, es dividirlo en trocitos, ¿ves? En fragmentos, chunks, pero son fragmentos, para luego facilitar, mira, hasta 31 hojas hizo de fragmentos, para luego, cuando tú haces una pregunta, no recuperar PDFs entero. Eso es lo que hace al fin y al cabo internamente un RAG, no tener que andar recuperando todo de golpe, sino trocitos, porque igual en este trocito ya está la respuesta de la pregunta que tú le mandaste. Entonces, está muy bien. Lo bueno que tiene Diffie también es que últimamente le están dando muchísima actualización, entonces seguramente la vayan mejorando todavía mucho más y aún creo que puede coger mucho más potencial comparado con N8N, que ya creo que le saca mucho para hacer rack, pero aún poder coger lo que es muchas cosas y poder hacer cosas más potentes. Entonces, ellos tienen también, lo bueno de Diffie también es que es de código abierto y te la puedes desplegar en tu ordenador y poder desarrollar ahí lo que quieras. Lo tienen aquí en GitHub, pues aquí te explican cómo puedes descargártelo en tu ordenador y empezar a probar cosas. Bueno, también está su página web, que en la página web de Diffie las puedes hacer aparte de RAG, que se pueden hacer muchas más cosas, pero es muy potente. Entonces, volviendo a Diffie, vamos a ver ya nuestro flujo, que sería este de aquí. Vale, voy a empezar a explicarlo paso por paso y muy rápido, sin meterme en cosas muy técnicas. Antes de empezar a explicar esto, quiero dejar claro que no quiero que sea un vídeo muy técnico para que así lo podamos entender todos. Si eres una persona que está viendo este vídeo y que controla un poco más y aún le quedan más preguntas de cómo funcionaría por dentro técnicamente, al menos saber, me dices y te lo comento sin ningún problema. Y si eres una empresa y seguramente se te está quedando bastante en pinzas todo esto y no estás entendiendo cómo sería la parte de desarrollo, también puedes preguntarme sin ningún problema y vemos y te explico cómo se puede hacer esto, implementar en tu caso, que seguramente te puede ayudar mucho porque, ya te digo, a no ser que tengas muy pocos documentos, es muy difícil que no te pueda ayudar. En el momento que empiezas a tener muchísima información, esto te simplifica muchísimo la vida. Y claro, es que abrir un chat como si fuera WhatsApp y hacerle preguntas de lo que estás consultando todos los días, que te tienes que ir documento por documento, buscar la respuesta, y por eso lo hago con documentos legales, porque creo que es el mejor caso, porque suelen ser documentos muy extensos, muchísimas páginas, pero repito, esto se podría hacer con documentos normales, Excels de tu empresa que estás continuamente consultando, lo que decía, hojas de cálculos, incluso presentaciones, y te ayudaría muchísimo. Entonces vamos a ver, en este caso, como veíais antes en la base de conocimiento, este flujo sería más bien aplicado, este RAG, para lo que es una empresa de construcción, alguien que está en ese ámbito, que tiene muchísimas leyes por las que regirse y está continuamente buscándolas, yendo PDF por PDF, ley por ley, y le es muchísimo trabajo. Entonces vamos a ver el flujo que he desarrollado aquí, que luego nos permite que esto se pueda hacer mucho más rápido. Entonces, lo vamos a ver aquí. Si le damos a ejecutar, vais a poder ver que pone selecciona tu comunidad autónoma, selecciona tu localidad y introduce tu pregunta. Vale, ¿esto por qué está saliendo de aquí? Esto está saliendo aquí porque en este primer módulo, en el de Start,
le he puesto yo campos de entrada. Lo he hecho con desplegables porque creo que es como mejor se entiende. Entonces, estos campos de entrada yo le he puesto pues las que ya sé, que son Galicia, País Vasco, Cataluña, que son PDFs los que tenemos ya agregados y por eso se los he puesto. Y de localidad, de momento solo hay uno, porque solo hemos añadido uno de Orense para este ejemplo y cuestión, que aquí pues es donde vamos a poner la pregunta. Entonces, gracias a este módulo de inicio, es la interfaz que vemos aquí y desde donde vamos a iniciar la consulta. Esta interfaz se podría cambiar, no tendría que ser desde aquí, desde Diffie. Luego, tú podrías desarrollar mediante código, obviamente, tu interfaz a tu gusto y montarte no tiene por qué ser un chat, sino una pregunta que te devuelva varias preguntas, que no puedas seguir haciendo preguntas, no sea como un chat, sino para volver a hacer una pregunta que empiece de nuevo. Se puede configurar a tu gusto, es lo bueno que tiene de que esto sea un workflow. Si fuera un chat flow, no nos lo dejaría hacer, porque ya sería el chat de la propia aplicación de Diffie con su marca de agua. En cambio, en workflow nosotros lo que podemos hacer es adaptarlo como nosotros queramos, total libertad. Por eso está tan bien. Entonces, una vez le damos a, que luego vamos a ver un ejemplo, iniciar ejecución, esto saltaría ya a un módulo de sí o no. Entonces, ¿qué hace este módulo? Muy rápido. Pues si detecta que hemos puesto una localidad, se va a ir por esta parte de abajo. Y esta parte de abajo hay un módulo que solo recupera leyes y normativas que sean de localidades. ¿Por qué? Por el metadato que le pusimos antes en la base de conocimiento de Ourense, de localidad, que es lo que decía que por eso en las bases de conocimiento ponerle el metadata filtering, poder asociarle metadatos está muy bien, porque nos permite, aún encima de todos los documentos que tenemos, no recuperarlos todos de golpe, sino gracias al filtrado que tú seleccionaste aquí, gracias a ese filtrado vas a permitir que no recupere todo y eso facilita la recuperación, lo hace mucho más rápido, no tiene tanto a consultar y él ya sabe que tú solo quieres de esa localidad, no quieres de otras comunidades ni demás. Entonces, está muy bien esta estructura y por eso lo he hecho así. Esto de código no lo voy a explicar mucho, pero muy resumidamente lo que hace este código es poder, el metadato de ley que nos lo devuelva, porque vais a poder ver que cuando nosotros hagamos una pregunta, luego al final siempre pone el apartado de referencias. Yo creo que en los RAS que son legales se debe poner siempre un apartado de referencias para que no dé la pregunta y tú no sepas de qué ley te ha dado eso. Entonces, así te da esa seguridad de, mira, me ha dado la respuesta y abajo me dice que ha sido de esta ley. Entonces, si a ti te queda alguna duda, puedes ir a buscar esa ley, te dice la ley que es, y dentro del PDF de esa ley, pues ya te quedas tú más a gusto y luego vamos a hacer una prueba de que lo hace bien, pero sobre todo para dar más veracidad y tú poder ir consultar por tu cuenta. Entonces, lo que hace este código es que luego en el resultado te pueda devolver el nombre de la ley. El siguiente módulo sería ya el del LLM, de los más importantes, porque es lo que va a hacer que funcione todo. El LLM va a ser la IA en este caso tenemos el modelo de GPT-4 Mini, que es el modelo de OpenAI, uno de los modelos de ChatGPT que todos conocemos, y es el que nos va a ayudar en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Este modelo de IA, este LM, se va a recibir, lo vemos aquí en el contexto, va a recibir todo el contexto, todos los chunks que se recuperaron de la pregunta que tú le mandaste. Todos los trocitos posibles para formular la respuesta que tú le mandaste, se la manda a la IA. Luego, cuando veamos el ejemplo, se va a entender todo mucho mejor, pero es para que lo vayamos entendiendo. Aquí es donde le vamos a mandar el prompt. Entonces, como decíamos, eres un asistente legal especializado en la normativa española sobre urbanismo, edificación, ordenación del territorio y usos del suelo. Tu objetivo es proporcionar respuestas precisas, fundamentadas y actualizadas, basándote exclusivamente en el siguiente contexto, como conocimiento aprendido, que está dentro de las etiquetas de que context. Y ahí se lo mando. Context, las etiquetas context y contexto. ¿Qué hay en este contexto? En este contexto está todos los trocitos de los documentos tuyos que te van a ayudar a dar la respuesta de la pregunta que tú le mandaste. Luego en el prompt le sigo contando cosas para que formule mejor la respuesta, le digo lo de referencias, después de responder a la pregunta siempre escribo un apartado de referencias, se añade el valor de la ley que lo tienes en la siguiente variable, el módulo código que decía aquí, este módulo que hacía coger el nombre de la ley oficial para que nos la diga, y esto es lo que hace la IA. Nos ayuda a toda la base de conocimiento, poder cogerla y hacer luego respuestas. Entonces, una vez formula la respuesta, nos vamos ya al módulo de salida y en este módulo de salida nada. Nos va a dar la respuesta, la answer, y esto de content nos va a dar también todos los trocitos, que esto lo tengo porque luego cuando tú vas evaluando a ver si es mejor o funciona o no funciona, esto de content a mí me ayuda mucho porque lo que hace es que me devuelva los chunks y yo los puedo ver y puedo ver cuáles recupero.
Al usuario no los vamos a ver porque no se lo tengo puesto, porque al fin y al cabo al usuario no le interesa, pero a mí yo se lo suelo poner porque así puedo ver que Chus recuperó por debajo. Pero bueno, el usuario solo va a ver lo que sería Answer. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y así lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, vamos a ejecutar. Entonces, al darle a ejecutar, como decía, puedes seleccionar tu comunidad autónoma, eso es obligatorio siempre, o seleccionar tu localidad y aquí le pones la pregunta. Entonces, vamos a preguntarle, por ejemplo, en Galicia. Localidad no le vamos a poner de momento, al no ponérsela solo va a consultar en el documento de Galicia y está muy bien, porque ahora la pregunta, por ejemplo, que le podemos hacer es ¿qué infracciones urbanísticas son consideradas muy graves? Que eso lo tiene la ley de Galicia, una posible pregunta que se le podría ocurrir a alguien que va a realizar una construcción y no sabe las infracciones o las multas a las que se puede someter. Entonces, ¿qué infracciones urbanísticas son consideradas muy graves? Ya tenemos seleccionado Galicia, localidad no hace falta y se la mandamos. Entonces, ¿te has fijado cómo fue por arriba? ¿Por qué fue por arriba? Porque como le seleccionamos solo Galicia, ahí está dando la respuesta. Espera que termine con sus referencias. Lo explico ahora qué es lo que hizo. ¿Por qué se fue por el camino de arriba? Porque tenemos dos módulos de recuperación. Tenemos el módulo que solo recupere PDFs de comunidades y solo de localidades, para que no recupere todo golpe. Esto podríamos hacerlo solo en uno, pero así sería mucho más lento y daría posibilidad de errores. Y al dividirlo, con ese desplegable que hicimos, lo que hace es, pues mira, como tú seleccionaste Galicia, ¿para qué voy a recuperar Orense y demás localidades? Ya me voy solo a recuperar comunidades, y en este caso Galicia, y por eso va por el camino de arriba, llega a la IA, formula la respuesta. Y ahí nos la dio. Y dice, de acuerdo con el texto proporcional, las infracciones urbanísticas consideradas muy graves son, y ahí te las dice, las acciones o omisiones, las obras, la acción, y te dice en referencias la ley oficial. Ley del 2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. Ahora vamos a ir a consultarlo a ver si es verdad. Entonces, para buscarlo muy rápido, vamos a ponerle, que fijo que así lo va a encontrar rápido, 92.1. La tengo por aquí abierta esa ley. Aquí estaría. Y vamos a buscar ahí en lo de infracciones, 92.1. Aquí no es. Mira, aquí, tipificación de las infracciones urbanísticas. Está en la página 77. Entonces, las infracciones urbanísticas se clasifican muy graves, graves y leves. Son muy graves y ahí está. Como podemos ver, fue la respuesta que nos dio. Nos dio esa respuesta con el apartado de la ley. Y si vemos en el documento oficial, ahí la tiene. La tiene toda la respuesta formulada que tiene el PDF oficial. Es tal cual, es tal cual. Entonces, como se ve, esto es muy, muy, muy potente. Vamos a hacer otro ejemplo para seguir viéndolo. Y lo bueno que tiene Diffie es que en historial de ejecución, aquí ves todas las preguntas que le fuiste haciendo, pero aquí, y lo bueno que tiene Diffie es que aquí, en trazado, tú vas a poder qué es lo que fue haciendo. Y así, esto sirve mucho para entender RAG. Y creo que con esto se va a entender muy bien cómo funciona, tanto seas técnico o no. Entonces, módulo de estar. Aquí le mandamos Galicia, ya lo vimos, localidad null, no le mandamos nada, le mandamos la question. Luego el módulo de si no hace la condición para saber si tiene que ir por comunidad o por localidad, fue por comunidad. Y este módulo, que es el de conocimiento, ¿ves? Lo que le llega es la pregunta que tú le mandaste y el módulo lo que hace es recuperar lo que decía, los chunks con los trocitos más posibles de la pregunta. Cada metadata es un trocito, un chunk. Entonces, como ves, mira, fíjate, content. Te cogí este trocito del PDF de la ley de suelo de Galicia y le di un score. Le va dando scores, le va dando puntuación de entre el 0 y el 10. Bueno, entre el 0 y el 1. Y entre el 0 y el 1, luego, cual la que sea más alto va a usar este trocito, va a dar la respuesta. Pero recupero hasta 5, porque yo le tengo configurado que me dé solo 5 trocitos, pero se podrían recuperar muchos más, muchos menos, eso es ir evaluándolo y probándolo. Y como ves, otro trocito más, son infracciones muy graves. Aquí son los que va recuperando esos trocitos. Y todos tienen un score. Y el que tenga el score más alto, pues focalizan esos para dar la respuesta. ¿Qué más? Después de este módulo fue al de código, que el módulo de código lo que hizo es coger todos los contextos, que son los chunks, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que en una variable almacenó el nombre oficial, para que así luego, en este siguiente, que es el módulo del LM, pudiera el LM recibirlo y formular la respuesta. Entonces, ¿cómo procesa esto?
el LM recibe todos los chunks, todos los trocitos de todos de todo el PDF que son importantes para formular la respuesta a la pregunta que tú le mandaste, y se le pasa el prompt que nosotros le tenemos a la IA para ayudarlo, que le decimos que es un asistente legal especializado en normativa sobre urbanismo, tal, tal, tal. Y aquí en la salida es la respuesta que nos dio. Pero bueno, se le pone este módulo de fin para que así nos lo pueda mostrar. Y ahí está la respuesta, que es la que acabamos de leer antes, de acuerdo con el texto proporcionado. Eso es como funcionaría por adentro, muy, muy, muy técnico para que la gente pueda entender, la que quiere saber algo más, cómo funciona esto por dentro. Este sería un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, en este caso de localidad. Entonces, solo teníamos una que era Orense, entonces le vamos a hacer pregunta ahí. ¿Y qué pregunta le podemos hacer? Pues en este caso sería como hacer una pregunta pues, al Concello de Ourense, porque le tenemos la ley que vimos antes en la base de conocimiento adjuntada de licencias urbanísticas, la cédula urbanística, bueno, todas esas leyes de urbanismo. Entonces, una pregunta muy interesante que le podríamos hacer es, por ejemplo, pues, ¿cuál es el plazo máximo para resolver el procedimiento de una licencia urbanística? Entonces, le vamos a hacer esa pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el plazo máximo para resolver el procedimiento de una licencia urbanística? Entonces se lo mandamos y él va a ir a consultar a ese PDF que teníamos que enseñar antes en la base de conocimiento de Orense y ya nos lo está resolviendo. Ahí va. Ostras, parece que ahora lo ha respondido diciendo los artículos. La verdad que bastante bien, dice. El plazo máximo para otorgar o denegar las licencias urbanísticas es de 3 meses, salvo en el caso de obras menores en las que este plazo se reduce a un mes. Artículo 29.1. Es importante tener en cuenta que este plazo puede interrumpirse mediante un único requerimiento para la corrección de evidencias de fondo. Artículo 27.1. Vale, vamos a ir a consultar todo esto, a ver si es verdad. Pero bueno, antes de ir a consultarlo, vamos a ver aquí en el módulo de recuperación para que veas de dónde lo saco. Los metadatos nos lo va a decir. ¿Ves? Lo sacó de Ordenanza Urbanística de Ourense, de ese PDF que le tenemos nosotros en la base de conocimiento. Y devolvió pues varios chunks, varios trocitos que encontró en ese PDF. Aquí está otro trozo, y les da pues un score. Y ese score que le da, a ver si dónde estaba el score, este score que le da, le dio un 0,6, pues ayuda a que los que sean más altos facilite la recuperación. Entonces vamos a ir a ese PDF que lo tengo por ahí abierto y vamos a ver el resultado de esto, a ver si es verdad la veracidad. Bueno, en referencias ya vemos que dijo Ordenanza Municipal Reguladora de Actos de Naturaleza Urbanística o Concello de Ourense. Te dice cuál es para que tú lo puedas ir a consultar. Entonces vamos aquí, que lo tenemos por aquí, y ahí está todo el artículo del Concello de Ourense y vamos a consultar si es verdad. Pues vamos a ponerle, a ver si poniendo resolución sale algo. Resolución. Vale, lo acabo de encontrar. Entonces aquí, el plazo máximo para resolución de los procedimientos, 3 meses, efectivamente. Como decía, 3 meses, pero decía algo más. Decía, las que este plazo se reduce a un mes, artículo 29.1, vale. Vamos a ver ese artículo 29.1, que es el mismo, pero bueno, también dice aquí, es importante tener en cuenta que este plazo puede interrumpirse una sola vez mediante un único requerimiento para la corrección de deficiencias de fondo, artículo 27.1, vale. Vamos a consultar en la ley la 27.1 si es verdad. Y efectivamente dice, transcurso el plazo máximo de resolución total por una sola vez mediante un único requerimiento para corrección de deficiencias de fondo. Efectivamente, aquí dice que sería así. Entonces, eso está en gallego porque lo tiene Ourense en gallego, pero bueno, lo entiende perfectamente y en el caso de que no lo entendiera se le puede ajustar al LM y decirle pues que responda en otros idiomas. En este caso lo estoy haciendo en castellano, pero bueno, en caso el gallego lo entiende muy bien y no tienes que ajustarle tú nada. Yo le he puesto para que responda en español. Este sería el caso de este flujo. Como veis, da muchísima soltura en la respuesta. Son bastante eficientes, pero ahora me gustaría ver otro estilo de RAG, otra técnica, que es la de Query Expansion, que la vamos a ver ahora. Vale, estamos ya en el flujo de Query Expansion. Como veis cambia un poquito, tienes todo aquí, ahora voy a explicar qué es lo que hace. Pero bueno, básicamente lo que tiene Query Expansion es que antes de ir a consultar a lo que es donde está nuestra base de conocimiento, se le pasa otro LM antes a esa pregunta. Vamos a leer el prompt. Eres un asistente legal, genera 5 preguntas similares a la siguiente pregunta. ¿Qué pregunta? La que tú le pusiste.
en una versión más exacta, directa y concisa, manteniendo su intención original. La idea es que tenga un mejor contexto en lo que dio el usuario para luego usarla para poder buscar en la base de conocimiento las mejores respuestas para esa pregunta. Muy importante, devuelve directamente todas en una lista, la de entrada más las otras 5. Ejemplo, si tú le mandas, ¿puedo hacer conciertos en la calle? Pues te va a poner a la salida muchas preguntas más parecidas, en este caso 5. ¿Por qué hacemos esto? Porque al hacer esto, lo bueno que tiene es que no vas a ir a consultar solo la pregunta que le mandaste, sino también otras preguntas parecidas. Y así vamos a poder acumular muchos chunks que cuanto más acumulemos, más datos, la IA, más fácil le va a ser responder. Entonces, este módulo de iteración lo que hace es, llega aquí, esto era igual, se bifurca según comunidad o localidad, pero lo que hace es repercutir a las otras 5, a las otras 5. Una pregunta, primero la tuya y luego las otras 5 que el LM generó adicionales. No sé si entiende, pero básicamente lo que hace es tener mucho más contexto. Preguntas parecidas y dar más contexto. Entonces, lo vamos a ver aquí en acción. Le vamos a volver a mandar, por ejemplo, la misma pregunta que le pusimos antes en Galicia, que creo que era la de ¿qué infracciones urbanísticas son consideradas muy graves? Efectivamente, entonces se la mandamos. Va a volver a ir por arriba, pero ¿qué es lo que va a hacer ahora? Fijaros. Aquí lo que está haciendo es generar otras 5 preguntas. Y ahora, mira, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú le mandaste solo una pregunta, pero mandó 6. 5 más generadas por otra IA. Y vuelve a ver, esto es todo igual al anterior, el módulo que da la respuesta. En este caso, como vemos en la respuesta, no nos ha dado exactamente las leyes. O sea, las infracciones muy graves. Pero nos dice tal cual dónde están. Entonces nosotros, si no tuviéramos problema ninguno, podríamos ir a consultarlo. Entonces nos dice, según el texto proporcionado, las infracciones urbanísticas muy graves son aquellas tipificadas en el artículo 158.2, apartado A. Entonces, si vamos al documento, efectivamente están en el 2, apartado A. Esto se podría mejorar. Nosotros lo que queríamos es que nos lo diera ya directamente todas las casos. Antes nos lo daba, ahora no nos lo da, será porque se lió. Pero bueno, esto se puede mejorar, no tiene problema ninguno. Pero lo que es una barbaridad es que te diga exactamente el artículo y la ley. O sea, esto te ayuda muchísimo. Y tú puedes verlas todas. Pero bueno, lo que queremos es que nos diera exactamente los puntos. En este caso no lo hizo. Es otra técnica de RAG, es ir probando varias técnicas. En este caso la de antes la dio mejor. Pero bueno, todo va sumando y es ir probando. Al fin y al cabo, esto se adapta a tu caso en base a lo que tú quieras. Y en base a eso, pues lo vamos desarrollando. Y efectivamente, lo que tampoco nunca se equivoca es la referencia de la ley. Y dice los artículos, dice todo. Además, las obras amparadas en una licencia que constituye una infracción muy grave también son consideradas como tales y pueden acarrear sanciones para las autoridades o miembros de la corporación responsables. Y dice el artículo dónde está. Esta sería otro tipo de técnica. En este caso vemos que no funcionó tan bien, funcionó mejor la del flujo base porque la del flujo base nos daba todas las infracciones graves, aquí no nos la dio, acertó y lo dijo dónde estaba, pero no fue del todo correcto. Entonces, esto sería todo, sería explicar cómo funciona Diffie. Como veis, la interfaz es muy fácil de usar, yo creo que cualquier persona, aunque no sea técnica, la puede entender, tiene muchísimas más cosas. Nosotros podríamos ver aquí, que esto no lo conté, aquí en el proveedor de modelo, en configuraciones, como veis, todos los proveedores de modelos, todas las IAs que le podemos añadir y utilizar, la que tú quieras, y ves, es todo mediante interfaz, está muy bien, ayuda mucho. O sea, para una persona que no es técnica, yo creo que si entiende un poco, podría desarrollarlo perfectamente. Entonces, hasta aquí la explicación de cómo puedes construir tu RAG con Diffie. Espero que hayas entendido cómo funciona un RAG, pero sobre todo cómo puedes aprovecharte de Diffie para desarrollarlo muy fácilmente. Si eres una persona técnica y te gustaría que me hubiera metido más en cosas técnicas, saber cómo funciona lo del chunking, los LMs, las IAs que le podemos meter a Diffie, los flujos, pregúntamelo sin ningún problema y te digo cosas más a fondo y cómo podrías desarrollarlo. Si eres una empresa y te gustaría saber cómo puedes aplicar esto en tu caso, pero no estás muy seguro de si tú serías capaz de desarrollarlo o crees que sí y te gustaría que yo te ayudara o tienes más preguntas, también házmelo saber y sin ningún problema vemos cómo te puedo ayudar en tu caso. Entonces, serían esas dos cosas, tanto por una parte como por la otra. Entonces, espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas comprendido y nos vemos en el siguiente. Seguimos.